Hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga. Nuevamente estamos juntos un domingo más. Espero que estemos gozosos, espero que estemos listos, preparados para adorar al Señor. Me da mucho gusto volver a estar transmitiendo para ustedes. Y como siempre, hermano, le recuerdo cada semana que el deseo de mi corazón es que podamos estar nuevamente juntos. La próxima semana, si Dios lo permite, tendré la bendición de poder estar en Chapap, de poder visitarlos. Así que espero, hermanos, de corazón volver a verlos y que nuestro gozo todavía sea mayor. La Escritura dice en el Salmo 29:1: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y hoy 28 de junio, hermano, a eso nos hemos reunido, a adorar al Señor. Así que vamos a tener una oración de gratitud, porque motivos para estar agradecidos con Dios seguramente hay muchos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a adorar al Señor. Señor, en esta tarde te damos a ti la gloria, te damos a ti toda la honra y queremos elevar a ti, Señor, una oración de gratitud porque estamos plenamente agradecidos contigo por todo lo maravilloso que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus bondades, gracias por todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran en Chapap, Señor, a pesar de la distancia. El cariño, el aprecio y el amor que tú haces y que tú produces en tus hijos siempre, Padre, es creciente. Así que, Señor, gracias por hacernos una familia. Y antes de iniciar este culto, queremos darte a ti toda la gloria y todo el agradecimiento de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, hermano, después de haber dado gracias al Señor, vamos a también darle gracias y adorarlo a través del siguiente canto. Vamos a entonar el himno número 421, que se titula Tiernas canciones, alzad al Señor. Así que en las pantallas lo va a estar viendo y vamos a cantar. Acompáñenos entonando este himno. Tiernas canciones, alzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente
Después de haber cantado, hermano, después de haber orado y después de que nuestro corazón se ha derramado en alegría y en gozo, en adoración al Señor, es tiempo también de tener una oración de intercesión. Y esta oración, como usted sabe, es por todos aquellos, incluyéndonos, que necesitamos del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde también queremos orar no solamente por la gratitud que tenemos a ti, sino también, Señor, por todas aquellas personas que necesitan de ti, Señor, que necesitan conocerte, que necesitan conocer que en Jesucristo hay verdadera salvación. Señor, te rogamos por todas las personas en el mundo, por todos aquellos, Señor, que creen en ti, pero también, Señor, por aquellos quienes no han creído y no han confiado en tu nombre. Te pedimos, Padre, que el Evangelio que es predicado en todo el mundo abra sus corazones y los pecadores se arrepientan y se vuelvan a ti. También, Señor, te pedimos por el sufrimiento del mundo en el que vivimos. Te pedimos por todos aquellos que padecen algún tipo de necesidad, que padecen hambre, que no tienen techo, que no tienen que comer, que no tienen ropa que vestir, Señor. Te pedimos porque tú suplas sus necesidades, así como de gracia, Señor, también suple las nuestras. Pero, Señor, si es tu bondad y tu misericordia, suplir esas necesidades a través de nosotros, guíanos, Padre, para también ser compasivos, ser misericordiosos como tú lo eres con nosotros, y llevar tu mensaje y llevar también el servicio al prójimo, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, ayudar al pobre y al necesitado, consolar al que sufre, llorar con los que lloran, Señor, llevar las cargas los unos de los otros. También, Padre, te pedimos por la situación mundial que estamos viviendo y también, Señor, por la situación del pueblo de Chapap. Sabemos que cada día hay casos nuevos de COVID. Entonces, Señor, sabemos que el gobierno puede decir algo, sabemos que las autoridades médicas también pueden decir algo, pero quien tiene la última palabra, quien dice y decide todo lo que ha de suceder, Señor, eres tú. Y oramos por eso, Padre, oramos porque tu voluntad se cumpla tanto en el cielo, así también en la tierra, Señor. Y que se haga tu voluntad y que, Señor, también en medio de esta situación tan difícil podamos ver tu gloria resplandeciente. Te pedimos, Señor, también por los enfermos, los que han caído a causa de esta enfermedad, Señor, que tú seas su paz y que tú también, Señor, seas aquel que les dé consuelo en medio de estas tribulaciones. Por los hermanos de la iglesia, por los hermanos del pueblo, por los amigos, por los conocidos, por los que trabajan en situaciones de riesgo, Señor, también te pedimos. Y por, desde luego, Padre, por los gobiernos, desde luego, por las decisiones que se toman y también por la gente, Señor, que pueda entender la gravedad de la situación y pueda ser responsable si tiene que salir o si tiene que quedarse en casa, que siempre sean ellos responsables de ello, Padre. Te rogamos por todo ello y seguro, Señor, siempre habrá más motivos para interceder por los necesitados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, hermano, vamos a tener la lectura del Salmo 111. Lo vamos a tener proyectado en las pantallas, pero vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Entonces, vamos a buscar el Salmo 111 y vamos a darle una lectura unida. Le repito, yo lo voy a leer acá en la escritura, pero usted lo va a tener en las pantallas proyectado. Dice la escritura de la siguiente manera: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren.
Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de su mano son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. De haber declarado esto, hermano, vamos a tener también una oración de confesión de pecados. Así que nuevamente vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, en esta noche venimos delante de ti a confesarte nuestras faltas, Padre, a reconocer que desde que nuestros padres pecaron, nosotros hemos heredado esta condición de pecado. Y no solamente la hemos heredado, sino que también practicamos el pecado a consecuencia de ello. A pesar de que tu Hijo Jesucristo nos ha rescatado y ha pagado precio de sangre por nuestras vidas, Señor, no podemos negar que el pecado todavía influye en nuestras vidas. Por quienes no han creído, aún siguen viviendo lejos de ti. Y por quienes han creído y todavía pecan, Señor, aún necesitan seguir siendo perfeccionados. Por ambas razones te confesamos nuestros pecados, si son por incredulidad o son porque reconocemos que somos débiles y que necesitamos siempre de ti, Señor. Por todo eso venimos a ti, venimos ante tu presencia a confesarte, Señor, y a decir: hemos pecado y hemos pecado voluntariamente. Nadie nos ha obligado a pecar. Por lo tanto, somos responsables y somos también, Señor, dignos de muerte. Pero, Padre, a pesar de ello, venimos ante ti, no como alguien que merece perdón, sino como alguien que quiere ser perdonado, aunque no lo merece. Así que, Señor, recibe nuestras confesiones de todo lo que hayamos hecho en estos días, de todos los pensamientos malos que hayamos tenido, de todas las obras malas que hayamos hecho, de todas las blasfemias, de todos los engaños, de todas las mentiras, de todos los malos pensamientos que seguro en algún momento del día tuvimos, de todas las obras que hicimos en contra de tus mandamientos, o de todos los mandamientos que tú nos has dicho que hagamos y no hicimos, Señor. Por todo ello te rogamos y suplicamos tu perdón y tu clemencia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres clemente, tú eres perdonador. Tú escuchas la oración de tus hijos cuando arrepentidos y contritos se acercan a ti. Señor, por esa misericordia apelamos a tu nombre, pero apelamos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que nos puede ofrecer verdadera mediación para que nosotros y nuestras oraciones, Señor, lleguen delante de ti con olor agradable. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y quien nos reconcilia contigo, oramos. Amén. Ahora, hermano, escuche lo que la Biblia dice como seguridad por el perdón. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Bien, después de haber escuchado la seguridad por el perdón, hermano, y por la autoridad que la iglesia me ha conferido, entonces yo le ofrezco en el nombre del Señor ese perdón que solamente Él puede dar. No es que yo tenga la capacidad de perdonar a nadie, yo no puedo perdonar absolutamente a nadie, pero le ofrezco la promesa de la Escritura de que si usted ha confesado sus pecados, entonces Cristo los ha perdonado.
Así que reciba en nombre del Señor el perdón por sus pecados. Y ahora, en respuesta y en gratitud por la misericordia del Señor, vamos a entonar la siguiente alabanza que está a cargo de nuestros hermanos de Ticul. Buenas noches, hermanos. Vamos a cantar unas alabanzas a nuestro Dios. Vamos a cantar primero Dame más de ti, y el segundo, Oh ven y deleítate en mí. Ahora, hermano, vamos a nuevamente a leer y a escuchar, mejor dicho, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Prestemos atención. A continuación, los invito a seguir la siguiente lectura que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice lo siguiente: Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Bueno, hermanos, es momento también de preparar nuestros corazones para el mensaje de la palabra. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que ilumine nuestras mentes y nuestro corazón para entender sus dichos, para entender su sagrada escritura. Señor, oramos a ti en este momento porque necesitamos ser instruidos por ti, porque tu palabra nos puede instruir y porque también queremos ser instruidos por ella. Pero sabemos que eso solamente es posible si tu Espíritu nos enseña e ilumina nuestra mente para que nosotros entendamos. Así que, Señor, te pedimos que seas tú quien abra nuestro corazón y nuestra mente para prestar atención a tu divina palabra. Gracias, Padre, por la bondad que tú tienes de compartirla. Y gracias, Señor, porque me has elegido para también tener esta noble y al mismo tiempo gran responsabilidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, ha llegado el momento de meditar en la palabra del Señor y hoy vamos a meditar en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 20. Así que voy a leerlo y espero que pueda escuchar con atención. La palabra de Dios dice así:
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Como acabamos de leer, hermano, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría y principalmente de la sabiduría en la iglesia. Pero antes de iniciar con el tema, me gustaría decirle que muchas veces nosotros podríamos llegar a confundir la palabra sabiduría con conocimiento. Quiero dejar en claro esto, hermano, porque no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Por ejemplo, una persona puede ser muy inteligente, puede tener una maestría, puede tener una licenciatura, puede tener un doctorado, puede sacar las mejores notas, puede tener, como dicen por ahí, memoria de elefante. Y sí, podemos decir, esta persona es muy inteligente, pero eso no quiere decir que sea una persona sabia, porque la sabiduría y la inteligencia son dos cosas totalmente distintas. Por eso hay muchos científicos, por ejemplo, que se dedican a hacer bombas o que se dedican a hacer armas para los terroristas, gente especializada en drogas. Son gente muy conocedora, son gente muy inteligente, pero no necesariamente son gente sabia. De la misma manera hay mucha gente que sabe mucho, pero al mismo tiempo dice Dios no existe. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que aunque sea muy inteligente una persona, quien dice que Dios no existe no es un sabio, sino es un necio. La Escritura dice en el libro de Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por otro lado, hermano, dentro de las iglesias también podría pasar esto. Podríamos ser personas cristianas o que creen que somos cristianas, pero al mismo tiempo ser necios. ¿Cómo es la necedad y la sabiduría dentro de la iglesia? Bueno, ocurre de la siguiente manera. Hay hermanos que pueden decir, yo conozco la Biblia, conozco muchos pasajes, yo me sé muchas cosas de memoria, puedo decir los 66 libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Y todo esto lo puedo decir de manera precisa y de manera perfecta. Y uno diría, es una persona muy sabia porque conoce mucho. Bueno, la palabra correcta, hermano, no sería sabia, tal vez sería inteligente. ¿Por qué? Porque si una persona conoce mucho, pero no lo lleva a cabo en su vida práctica, entonces no es sabia. Tal vez es inteligente, pero sabia no es. ¿Qué es una persona sabia? Bueno, una persona sabia, hermano, es aquella que vive en integridad con la Escritura. Es decir, es aquella que conoce, pero que al mismo tiempo en su vida se ve cómo el conocimiento de Dios lo pone en práctica. Así que, hermano, lo que veremos el día de hoy es que solo podemos ser verdaderamente sabios si nuestra sabiduría procede del Evangelio. O en otras palabras, solo el poder del Evangelio puede hacernos verdaderamente sabios. Sabiduría, hermano, no hay inteligencia. Bien, ahora, ¿cómo el poder del Evangelio, cómo el Evangelio puede hacernos sabios? Es la pregunta que trataré de responder el día de hoy mediante la Escritura, porque es lo que Dios nos está diciendo. Bueno, vamos a ver dos puntos sobre los cuales estaremos meditando el día de hoy. Y sobre ello vamos a meditar, ¿no? Y te repito, en base a la pregunta de cómo podemos ser sabios o cómo el Evangelio nos hace sabios. En primer lugar, vamos a ver que el Evangelio de Dios nos hace sabios porque tiene poder.
Y en segundo lugar, vamos a ver que el Evangelio de Dios nos hace sabios porque destruye nuestra confianza en la sabiduría humana. Así que vamos a leer la Biblia y vamos a meditar en el primer punto. El Evangelio nos hace sabios porque tiene poder. Pablo dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay dos palabras que Pablo utiliza aquí. Utiliza él locura y utiliza él poder. Cuando Pablo utiliza la palabra locura, él está hablando de los que se pierden. Para los que se pierden, el Evangelio es locura. Pero para los que se salvan o los que están siendo salvados, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que es poder. ¿Cuál es la diferencia entre la locura y el poder del Evangelio? Bueno, hay que entender que Pablo le está hablando a los corintios. Y los corintios tenían un grave problema en cuanto a entender la sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una nación griega, una nación que de por sí ya se siente sabia. De la nación griega y la nación romana vienen filósofos como Platón, Aristóteles, tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandres, es decir, todos los grandes filósofos que conocemos y que nos enseñan en la escuela son griegos o vienen de una cultura grecorromana y también eran muy influyentes en ese tiempo en la escuela en la iglesia de Corinto, en la región de Corinto. Las escuelas filosóficas que abundaban ahí, por ejemplo, estaba la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles, los peripateístas, así se les conoce. También estaba, por ejemplo, la escuela de los estoicos. Todos ellos eran sabios y todos ellos eran filósofos. Y los corintios vivían entre ellos, entre estas filosofías. Entonces el Corinto había sido muy influenciado por esto. Entonces, cuando ellos conocen el Evangelio y escuchan que un carpintero era Dios y que murió en una cruz, volteaban a ver a sus filosofías platónicas y de Aristóteles y lo comparaban con la cruz de Cristo, y los corintios dicen, no entendemos. ¿Cómo puede ser posible que alguien de buena reputación, como los cristianos dicen que es Jesús, muera en una cruz? Porque en ese tiempo, quien moría en una cruz era alguien acusado de, por ejemplo, perversión sexual o de los crímenes más feos, más horribles. Los griegos, a alguien que murió en una cruz, lo veían como nosotros veríamos a un delincuente, a un violador. Así lo veían. Entonces, por eso Pablo dice, para los que no creen, esto es una locura. Es de locos pensar que vas a seguir a alguien que murió de una forma tan horrible como mueren los peores criminales. Esta era la forma de pensar griega, y los corintios habían nacido ahí. Podemos decir que se habían empanizado de esa cultura. Entonces Pablo les está recordando, porque ellos tenían el problema de que se habían dejado llevar tanto por eso, que ellos estaban seleccionando ahora sí que a sus predicadores favoritos, pero no porque predicaran la cruz. Los estaban seleccionando, ¿por qué? Por estas ideas culturales que tenían, por quién era más docto, quién hablaba mejor, quién tenía mejor retórica, quién tiene más poder, quién habla con palabras más persuasivas y más bonitas.
Ese era el problema de los corintios. Entonces, Pablo estaba corrigiendo eso y Pablo les estaba diciendo, quien considere que la cruz de Cristo es una locura, está perdido. Y Pablo les dice, pero quien considere la cruz de Cristo como un medio para salvación, entonces tiene poder. Y es curioso porque hoy en día vemos lo mismo, hermano. Vivimos en una sociedad atea que dice que Dios no existe, que dice que hay pruebas científicas, que habla mucho de la evolución, que habla mucho de filosofía. Una de las más grandes filosofías que se sigue hoy en día es la posmodernidad, ¿no? Que no hay verdades absolutas, que la escritura solo es una verdad más entre muchas verdades. Y si tú le dices a alguien que eres cristiano o que crees en Cristo y que Cristo tuvo el poder para transformar tu vida, ¿cómo te ven? Te ven como un loco. Y decimos, esta persona está loca. Porque ¿cómo puede creer que alguien resucitó de los muertos y a pesar de eso perdonó sus pecados? Es locura. Y es tal la locura, hermano, que aún el día de hoy muchos cristianos, como tú y como yo, podemos sentir vergüenza de que nos pregunten si somos creyentes. Podemos no querer hablar de Cristo o de Dios con nuestros amigos. Podemos no querer dar testimonio de Cristo, no evangelizar, porque nos da pena, nos da vergüenza que alguien piense que creemos en algo que todo el mundo dice que es tonto. Es como cuando todo el mundo se viste con la última moda, pero ese día tú decides salir vestido de una manera totalmente diferente. Es decir, todo el mundo se está vistiendo con ropa de verano y tú sales ese día vestido con ropa de invierno. Como que te daría pena, ¿verdad? Te daría pena mientras todos tienen sus chanclas, sus lentes de sol, sus toallas, andando ahora sí que con un sport porque hay calor. Y tú salir con un suéter, una chamarra, con guantes, con botas para el frío, ¿no? ¿Por qué te daría pena? Porque todo el mundo se viste de manera distinta. Y tú vas a ser el único que va a estar de una manera completamente irracional, ¿no? Te dirían, estás loco, ¿cómo puedes vestirte así en esta época del año, ¿no? Bueno, es que eso le pasa justamente a los cristianos. ¿Cómo en pleno siglo XXI sigues yendo a la iglesia? Es una pregunta real. Hay miedos reales detrás de eso, detrás de un cristiano. Personalmente, hermano, yo en la universidad en algún momento no quise admitir que era cristiano para que mis amigos no se burlen y no me digan que estaba loco. Pero Pablo dice, para el que no cree, hermano, esto siempre va a ser locura. Así que el cristiano, hermano, siempre va a estar expuesto, ¿qué? A las burlas, a las calumnias y a las detracciones. El Señor en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados, ¿por qué? Porque bienaventurados cuando sean perseguidos en mi nombre. El Señor está diciendo que va a haber cierta persecución por esto, y hoy en día la hay. Cuando tú hablas de ideología de género, ¿quiénes son los malos? ¿Los homosexuales o los cristianos? Siempre en las películas, en el cine, en las canciones, ¿quiénes son los malos? Los malos son los cristianos. Ahora, nosotros sabemos que no somos los malos, todo lo contrario. Sabemos que la verdad está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la palabra tiene
tiene poder. ¿Y cómo nosotros sabemos que la palabra tiene poder? Bueno, porque para los que se salvan es poder de Dios. Pablo lo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es, corintios, reaccionen. Ustedes no fueron salvos por la poesía, ustedes no fueron salvos por Platón ni por ninguna de esas cosas. Ni van a ser salvos por tener el mejor pastor del mundo. Ustedes van a ser salvos por el poder de la predicación del evangelio. Y desde luego que esto es lo que toda la Biblia dice, hermano. Todas las personas que creyeron en Jesucristo, si usted lee el Nuevo Testamento, van a ver que eran personas que en nuestras fuerzas jamás hubiesen creído. Por ejemplo, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo estaba de acuerdo en que se maten a los cristianos. Jesús se encuentra con él. ¿Y qué pasa con Pablo? Experimenta el poder del evangelio. Toda su vida es transformada. Porque él era salvo. Él entiende que el evangelio de Dios lo transformó. Entonces, en vez de producir locura y decir, es una estupidez lo que los cristianos creen, ¿qué dice Pablo? Mi mente ha sido transformada y la cruz es ahora el motivo principal de mi vida. Entonces Pablo, en vez de vivir enloquecido por no creer en Dios, Pablo vivía ¿cómo? Con sabiduría, porque él había entendido quién era Dios y toda su vida cambió. ¿Te acuerdas, hermano, cómo eras tú antes de ser creyente? Yo me acuerdo, yo era un mentiroso. Yo me encantaba insultarle a la gente. Me encantaba menospreciar a las personas. Porque yo era ¿qué? Era un necio. Vivía yo ¿en qué? En locura. Yo no iba a la iglesia. ¿Por qué no iba a la iglesia? ¿Quién va a la iglesia? Seguro el no creyente. Puros locos. Pero cuando el Señor transforma tu vida, esa locura lo convierte en sabiduría. Y aunque tú eres un loco ante el mundo, ante Dios, tú has experimentado ¿qué? El poder del evangelio. Así que, hermano, lo único que nos puede dar verdadera sabiduría, ¿qué es? El poder del evangelio. ¿Cuántas personas estudian primaria, secundaria, prepa, estudian la universidad, un doctorado, un postdoctorado? Y su vida sigue siendo exactamente la misma. ¿Hay poder ahí, hermanos? No hay poder. Solo hay conocimiento. Pero ¿cuántas personas son convertidas por Jesucristo y su vida da una vuelta de qué? De 180 grados. Porque ahí no hay conocimiento, hermano. Ahí hay poder de Dios. Para los que se salvan, no es locura. Es poder de Dios y es sabiduría, porque el que se salva tiene una manera distinta de vivir. ¿Por qué? ¿Porque alcanzó un doctorado? No, porque el Señor lo alcanzó a él y transformó su vida por su pura gracia. Fue un regalo. Nuestra vida transformada es un regalo de Dios y como Cristo nos ha perdonado, podemos vivir ¿con qué? Con sabiduría. Es una vida que se somete a la palabra y se somete al Señor. Entonces, los corintios tenían que saber que la salvación no dependía de la elocuencia de las personas. ¿Dependía de qué? Dependía del poder de Dios para salvar a las personas. Así que, si un día vas a compartir el evangelio a alguien, te tiene que preocupar si es una persona rica
Si es una persona muy poderosa, ¿no puede cambiar acaso una persona rica? ¿No puede el Señor transformar la vida de una persona conocedora? Puede hacerlo, ya lo hizo con Zaqueo. Tenía muchísimo dinero ese hombre. ¿Qué transformó su vida? El Evangelio. Se volvió sabio y ¿qué dijo? Sabiduría. Si le he robado a alguien, se lo voy a devolver hasta 4 veces. Sabiduría. Locura. Para que yo tenga más dinero, le voy a robar a los pobres. Eso es locura. Sabiduría. Si le he robado a alguien, se lo voy a devolver y lo voy a compensar. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Con locura o con sabiduría? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Inteligencia? ¿Somos buenos para salirnos con la nuestra? ¿O hay sabiduría? ¿Somos pecadores arrepentidos que queremos vivir como vivió Jesucristo? Aunque todos nos digan que estamos locos. En segundo lugar, Pablo dice, no solamente es poder de Dios. Pablo dice que la sabiduría que obtenemos del Señor la podemos tener porque el Señor, ¿qué hace? Destruye la sabiduría humana. Versículos 19 y 20. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría de este mundo? Pablo aquí cita al profeta Isaías. Y esto es muy interesante porque en la profecía, cuando Isaías habla de esto, hay un contexto muy interesante. Está pasando lo siguiente. Un ejército de muchos miles de personas está viniendo a atacar al pueblo de Israel. Y si tú vivieras en el pueblo de Israel y sabes que un ejército de miles de personas que te supera por 5-1 está viniendo a atacar tu nación, ¿qué harías? Tú dirías tal vez, bueno, nos van a matar, mejor vámonos de aquí. Eso es lo más sabio, huir. Lo más sabio es que no nos maten, vámonos de Israel, vamos a abandonar nuestras casas, vamos a llevarnos lo que podamos, porque si no nos van a venir a matar. Pero el Señor les dice, no huyan, quédense porque yo les voy a dar la victoria, aunque los ejércitos sean más grandes y más poderosos en armas que ustedes. Fíjate, ¿qué dijo el supuesto sabio? El sabio dice, vamos a huir porque nos van a matar. El verdadero sabio, el Señor dice, quédense, porque aunque la sabiduría del mundo diga que es mejor huir, mi sabiduría dice, permanezcan. Y al final, ¿qué pasaba? Venía el ejército, era muy grande, pero ¿qué pasaba? ¿Perdía el pueblo de Israel? No perdía, el pueblo de Israel ganaba y era victorioso. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Ahora, ¿qué pasó con todos los que dijeron, vamos a huir, mejor vamos a escaparnos porque nos van a matar? ¿Cómo quedaron ellos? Su sabiduría quedó destruida. El Señor en el Antiguo Testamento muchas veces hace esto, y también en el Nuevo Testamento. Es que eso es científicamente improbable, y el Señor dice, yo lo puedo hacer para avergonzar a los que se creen sabios. Yo puedo hacer milagros. Yo puedo hacer que una persona de 100 años dé a luz a un hijo, aunque nadie puede imaginarlo hoy. Es el Señor, es su sabiduría. ¿Y por qué hace estos milagros? Para humillar a la sabiduría del hombre.
Y eso los corintios tenían que entenderlo, porque ellos estaban confiando más en la sabiduría de los hombres que en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, los judíos estaban diciendo, como somos judíos, no creemos que Cristo sea el Mesías. Nosotros somos judíos, conocemos la ley, somos escribas. Pregúntame el pasaje que quieras, dime qué quieres que te diga de la Escritura, yo lo sé. Bueno, aunque aparentemente eran sabios y sí, realmente conocían la Escritura, el judío tú le podías preguntar, ¿cuál es la letra que se encuentra a la mitad de la Biblia? Te lo contestaba. Eran sabios en su propia sabiduría. Pero ¿sabes qué? No eran sabios en la sabiduría de Dios porque no entendieron que todo el Antiguo Testamento estaba hablando de Cristo. Y negaron al Mesías y mataron al Mesías porque esa sabiduría humana no les sirvió para conocer a Cristo, sino para envanecerse de que conocían la palabra. ¿Y qué hizo Dios con eso? Los humilla. Y Jesucristo muere y resucita al tercer día. ¿Y dónde estaban los judíos que pensaron que mataron al Señor? Estaban arrepintiéndose, diciendo, ¿qué podemos hacer para ser perdonados? El Señor humilla a la sabiduría de este mundo, hermano. Le pasaba lo mismo a los griegos, no solo a los judíos. Los griegos decían, nosotros somos sabios y tenemos más de 1000 dioses. ¿Creen ustedes que vamos a creer en Cristo? ¿Que solo es un Dios? Bueno, pues la evidencia a lo largo de la historia dice, hermano, que toda la cultura griega de dioses y deidades ha desaparecido. Y todo el mundo occidental se estipuló o se desarrolló en base a ¿qué? A la Escritura. Y 2000 años después, Zeus ya no está. Pero ¿quién gobierna en el corazón de la gente, hermanos? Jesucristo. Claro, el Evangelio ha humillado a naciones enteras. Porque no es la sabiduría del hombre, hermano. Es la sabiduría de Dios la que hace estas cosas. Y los griegos no lo creían, pero muchos griegos al predicarles el Evangelio se transformaban, se convertían. Por eso hubo iglesias en Colosas, en Éfeso, por eso hubo iglesias en Tesalónica, en Filipos. Todas estas eran regiones de gentiles. ¿Y qué pasó aquí? Que se convirtieron al Evangelio por la locura de la predicación, o lo que ellos pensaban que era una locura. Y así se ha transformado todo el mundo. Entonces, hoy pasa lo mismo. Hoy mucha gente, hermano, a pesar de que sepan mucho, eso no quiere decir que no puede ser convertida. Eso no quiere decir que el Señor no va a transformar y no va a hacer una nueva vida en ellos. Desde luego que lo puede hacer. Es el Señor. Él destruye la sabiduría del mundo y a través de la locura del Evangelio transforma la vida de las personas. Un caso muy específico, Lee Strobel. Lee Strobel es una persona popular de los años más o menos 90. Él era un periodista y como periodista él recopilaba mucha investigación científica y él decía, yo voy a demostrar que el Señor no existe, que Dios no existe, que lo de Cristo es un mito. Y se fue a las universidades y se fue a los registros arqueológicos y se fue a los registros de los documentos de los cuales nosotros tenemos la Biblia, es decir, los escritos originales o los escritos más antiguos. Y toda la evidencia que él pudo ahora sí que juntar a lo largo de muchos años para demostrar que Cristo no existía, terminó o redundó en ¿qué? En su conversión. Se volvió cristiano.
Porque el Señor humilla la sabiduría de este mundo. ¿Y sabes por qué se volvió cristiano? No por toda la investigación que hizo, que aunque en su investigación él dice, toda la evidencia muestra que Jesucristo es verdadero, los registros arqueológicos, los escritos antiguos, los testimonios de las personas que escribieron sobre eso, incluso los no creyentes, todo concuerda con que el mensaje de Cristo es real. Eso dijo él, pero él no se volvió cristiano por eso. Él se volvió cristiano ¿por qué? Él mismo dice en el libro que escribe que se vuelve cristiano por el testimonio de su esposa. Porque mientras él hacía toda esta investigación para tratar de mostrar que Cristo era un invento y era un cuento y no existía, su esposa todo el tiempo oraba por él, todo el tiempo le hablaba de Cristo. Y ese testimonio, hermano, hizo que un investigador de mucho renombre crea en el Señor. ¿Es locura, hermano? ¿O es poder de Dios? Yo creo lo segundo, porque la Biblia lo dice. El poder de Dios puede transformar a cualquier persona. Y no solamente lo transformó, ¿qué hizo con él? Lo humilló. ¿Dónde está la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está el entendido de este tiempo, hermano? Ninguno de ellos tiene más sabiduría que Dios. Ni tú ni yo. A veces creemos, hermano, que lo tenemos, que somos más sabios, más inteligentes que Dios. Y como Ananías y Zafira, vamos a engañar a los apóstoles, vamos a decirles que vendimos una propiedad, pero en vez de darles todo, solo les vamos a dar una parte. Y cuando van con Pedro y les dicen, esto es lo que costó la propiedad, ¿qué pasa? ¿Qué les dice Pedro? ¿Por qué intentan engañar al Espíritu Santo? Hermano, no dudo que todos y cada uno de nosotros hayamos nacido con un cerebro y seamos muy inteligentes. Pero si usamos esa inteligencia para intentar engañar al Señor, no lo vamos a conseguir. ¿O crees que le puedes mentir a Dios? ¿Crees que puedes hablar cosas cristianas y maltratar a tu esposa en la casa? ¿Crees que puedes ser algún líder de la iglesia y jamás leer la Escritura? ¿Crees que eres lo suficientemente inteligente para decirle a Dios, mira Señor, yo no te doy diezmo, yo no te doy ofrenda, pero tengo un plan mejor? Como dijo un hermano, voy a donar Biblias y nunca más voy a diezmar. Uno diría, qué inteligente, qué sabio. ¿En serio eso es sabiduría? ¿O eso es tratar de engañar al Señor? Somos buenos como hombres, hermano, caídos desde Adán y Eva. Somos buenos mintiendo. El primer mentiroso fue Caín. ¿Dónde está tu hermano?, le dice Dios. No lo sé, yo no cuido a mi hermano. Fue lo que contestó Caín. Hermano, ¿hemos tomado actitudes así en la iglesia? Hemos tratado de utilizar nuestra inteligencia, no solo en la iglesia, en el trabajo, con los amigos, para salirnos con la nuestra. ¿Es eso sabiduría? No es sabiduría, pero ¿qué va a hacer Dios con todo esto? ¿Qué creemos que es sabiduría? El Señor lo va a destruir y lo va a humillar. Es un buen momento entonces humillarnos ahora y reconocer, Señor, te he mentido, te he intentado de alguna manera utilizar mi conocimiento y mi sabiduría para confiar más en mí, o he confiado más en la sabiduría de alguien más que en ti, Señor. Y también eso sucede. ¿En quién confías más en tiempo de pandemia? ¿En el presidente? ¿En el subsecretario de salud? ¿Confías más en él que en Dios? ¿Confías más
en los médicos que en Dios? No estoy diciendo que no hay que estar informados. Te estoy preguntando en quién confías más. ¿Qué sabiduría es la que te da paz en la noche? ¿El número de infectados o saber que el Señor sabe exactamente el número de días que todos y cada uno de nosotros vamos a vivir? ¿En qué confías más? Porque si tu vida depende de la sabiduría de este mundo, entonces hay un problema. Has negado la sabiduría del Señor. Pero si tu vida depende entonces de la sabiduría de Dios, a pesar de lo que diga el mundo, entonces te van a llamar loco. Te van a llamar loco. ¿Pero qué? Pero es preferible ser un loco para el mundo que cometer la locura de vivir sin Cristo. Eso es verdadera locura. ¿Quién nos puede hacer verdaderamente sabio entonces, hermano? El Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio que predicamos tiene poder. ¿Cómo sabemos que tiene poder? Porque transforma la vida de las personas. Personas que vivían de una manera, conocen el evangelio y sus vidas son totalmente transformadas. Ahí hay poder de Dios. Ahora, el evangelio también, ¿qué hace, hermano? Destruye la sabiduría de este mundo para darnos la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, todas las filosofías, todas las creencias, todos los sistemas de pensamiento delante del Señor no son nada. Nuestra inteligencia, nuestra facilidad para zafarnos de los problemas, la manera en la que usamos nuestra manera de hablar para convencer a la gente, para que podamos conseguir lo que queremos, eso, hermano, no va a engañar al Señor. De ninguna manera vamos a engañar a Dios. Y esa sabiduría es humillada. ¿Para qué? Para que entendamos que nuestra verdadera sabiduría es vivir como Cristo vivió. Un hombre íntegro, un hombre entero, que fue totalmente sabio, que solo sabiduría salía de sus labios, que solo sabiduría había en su comportamiento, y que por eso fue a la cruz, por ser sabio. Fue llamado loco, fue llamado estúpido, fue golpeado, porque se pensaba que era un loco. Pero ¿qué pasó? Que ese loco transformó todo el mundo y también puede transformar mi vida y tu vida. Nos dice: arrepiéntete y cree en mí, aunque el mundo no crea. Cree en mí y te voy a dar una nueva vida. Y no solo te voy a dar una nueva vida, te voy a hacer sabio. Vas a poder vivir con sabiduría. ¿No estás cansado, hermano, de tomar malas decisiones? ¿O no estás cansado, hermano, de verle la cara a los demás? ¿O de intentar mentirle a Dios? Cristo te dice: cree en mí y yo voy a transformar eso en verdad, en una nueva vida, en una vida de sabiduría, para que andes como Cristo anduvo. Y cuando Él regrese en la gloria, ¿sabes qué va a pasar? Tu sabiduría va a ser completa. Nunca más vas a volver a cometer un error en tu mente cuando Cristo regrese. Vas a ser totalmente sabio en conocimiento, pero vas a ser totalmente sabio en acciones. Nunca más vas a hacer las cosas mal. Porque es lo que promete el Señor, una sabiduría completa. De momento, eso no es posible por el pecado. Pero Dios no te dice: quédate así, no seas sabio. No, búscame, busca la sabiduría. Santiago dice: busquen la sabiduría, pídanle la sabiduría al Señor, Él se las dará. También hay que ser responsables. Toma la Escritura, toma la Biblia,
Ora, pídele al Señor. Y sabes qué, hermano, tu vida es transformada cuando esto ocurre. Hay poder en ello. Y tus viejas ideas y tus ideas que no son sabias son destruidas. ¿Para qué? Para formar ideas conforme al corazón del Señor. Y entonces sí, vivirás sabiamente. Podré vivir sabiamente también. Y seremos perfectos cuando Cristo regrese. Entonces, hermanos, dos cosas aprendimos el día de hoy. Número uno, que podemos ser sabios porque el Evangelio tiene poder para transformar a un necio en un sabio. Y número dos, podemos ser sabios porque Dios puede destruir todos esos pensamientos, todas esas mañas que tenemos, todos esos vicios que creemos que son sabiduría. Él los puede destruir y formar aquí, ¿qué? Nueva sabiduría, un verdadero conocimiento de acuerdo al Señor. Así que Dios te bendiga y espero que esto sea de meditación en nuestra vida y nos hagamos la pregunta, ¿somos sabios? ¿Queremos ser sabios? Entonces Cristo es nuestra sabiduría, vayamos a Él, que Él transforme nuestras vidas con su poder y que Él nos humille si es necesario. Porque hay muchos pensamientos que debemos corregir y moldearlos como a la imagen del Señor. Y Él para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para acompañarnos y moldearnos cada día más a su imagen. Dios te bendiga. Hermano, ahora que hemos reflexionado en la sabiduría y cómo ésta puede transformar completamente nuestra vida, porque Cristo es nuestra sabiduría, vamos a entonar el siguiente himno. Acompáñanos, estará proyectado en las pantallas, así que vamos a cantar al Señor, vamos a declarar que Él es sabio y que esa sabiduría también la ha compartido con nosotros. Jesús mi todo en todo, suple mi necesidad, me conduce cada día por senderos de bondad. En su amor yo soy confiado, bajo su ala me ha amparado. Ni cuidado, eres todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, y el amigo y protector, buen pastor que me liberta de cuidados y terror. En su amor yo soy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habré dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, quien por mí murió en la cruz. Nunca cesaré de amarle, pues me trajo vida y luz. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habré dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, yo soy suyo y mío es Él. A su amor y a su servicio me consagro a serle fiel. En su amor yo soy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habré dudas ni cuidado, Él es todo para mí.
Ahora, hermanos, es tiempo de consagrar las ofrendas. Si en tu corazón y sin dolor y sin tristeza y sin amargura has separado de corazón tu ofrenda, hermano, vamos a orar por ella. Sea que los diáconos pasen hoy o pasen la próxima semana, vamos a darle gracias a Dios porque puso en nuestro corazón el deseo de esta semana separar nuestra ofrenda para su reino, para su gloria. Vamos a orar. Señor, en esta noche, y a punto casi de terminar este momento, no podemos olvidar, Señor, todo lo que tú nos has dado y hemos recibido de ti. Y así como lo hemos recibido, Señor, queremos darlo en agradecimiento para que tu reino se siga extendiendo, Señor. Tanto las ofrendas como los diezmos te pido, Padre, que tú los consagres y que sean utilizados y administrados sabiamente para tu obra. Señor, nosotros nos deleitamos en agradecerte por todo lo que nos das, y eso incluye también por la economía, por el trabajo y por todas las necesidades materiales que también cumples y suples en nuestras vidas, Señor. Gracias por ello, porque no solamente de manera espiritual nos has alimentado, sino que nos alimentas, Señor, con el pan nuestro de cada día. Y de lo mucho que hemos recibido, también te traemos, Señor, las ofrendas y los diezmos correspondientes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Finalmente, hermano, para terminar, vamos a tener una oración de confirmación de todo lo que hemos hecho. Así que nuevamente incline su cabeza y vamos a orar. Señor, en esta noche te damos las gracias porque hemos podido cantar, hemos podido adorar, hemos podido meditar en tu palabra, Padre, porque hemos podido de muchas maneras y por todos los medios que tú nos has dado acercarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque Él es quien nos permite poder llegar a ti, Señor. Así que, Padre, te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que pudo seguir esta transmisión, Señor, y por los que no pudieron, Padre, también te agradezco y te pido por sus vidas, porque pronto nos podamos volver a reunir, Padre. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana en nuestras vidas. Ahora que vamos a continuar con nuestras actividades cotidianas, Señor, sabemos que tú también vas a estar ahí. Y esperamos vivir para tu gloria en cualquier cosa que hagamos. Bendícenos, Padre, y que tu bendición siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermano, pues nos vemos la próxima semana. El Señor le bendiga y espero que pase una excelente noche. Bendiciones.